Bienvenidos a Top Performers con Andrés Pérez, tu programa semanal donde encuentras ideas, estrategias, inspiración para mejorar tu desempeño, derivada de entrevistas que hago con personalidades. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, a un periodista deportivo con más de 40 años de experiencia. Ha cubierto 8 Copas del Mundo de Fútbol, 5 Olimpiadas, numerosas peleas de box de talla internacional y eventos internacionales de clase mundial. Es un privilegio tenerte, Heriberto. Muchas gracias por concedernos este tiempo. Al contrario, Andrés, mucho gusto en saludarte. Sí, Heriberto, me parece que tu carrera de comunicación empezó desde pequeño, quizá sin darte cuenta, porque fuiste actor infantil de los 5 a 7 años. Me parece que estuviste en 50 obras teatrales y después fuiste locutor infantil en Radio Educación de los 13 a los 17 años. Así que platícame, ¿qué aprendiste en tu infancia y adolescencia en ese tiempo, Heriberto? Pues aprendí mucho porque mis papás nos tenían muy ocupados con clases de diferentes eh, actividades como la cerámica, la pintura, la natación, el fútbol, el béisbol. Nos metieron al conservatorio de música, íbamos a conciertos de música clásica y también al high alay, al fútbol, al box, a los toros. Íbamos al Parque del Seguro Social a ver partidos de béisbol. Entonces, siempre fuimos niños con muchas actividades, con muchos intereses, y eso nos ayudó a crecer en ese ambiente que nos permitió a mis hermanos y a mí poder tener una embarradita de cultura general y de ser aficionados a cosas de cultura y de cultura popular. Y aparte yo tuve siempre muy clara la vocación de ser locutor, comunicador, no tanto periodista, que es en lo que creo modestamente que me convertí, no obstante que no estudié periodismo, sino comunicación. Así que pues eso fue muy importante sin duda en mi infancia. Muy bien, Heriberto. Y luego diste el brinco a televisión, estuviste en Televisa cuando era el medio más importante, prácticamente te metiste en todos los hogares. Y te pregunto si ese fue el salto cuántico que te llevó a otro nivel. Sí, desde luego, llegar a Televisa Radio primero en el año 84 y a Televisa Televisión en el año 85, pues fue muy importante, desde luego, porque Televisa fue como mi casa, me sentí muy a gusto, muy cobijado, muy impulsado en esa compañía, en esa empresa de televisión durante cerca de 20 años. Y por supuesto que fue el salto más importante, porque primero en radio y luego en televisión, pues fue el lugar ideal, el terreno fértil para poder desarrollarme tanto como locutor y también como cronista, como reportero, como conductor de programas, como narrador de fútbol, narrador de deportes varios, narrador de corridas de toros y conductor, que esto creo que fue lo más importante, lo que más me proyectó, de la sección deportiva y taurina del noticiero más importante en la historia de la televisión mexicana. Así es, y ahí conociste al gran Jacobo Zabludovsky, uno de los grandes periodistas de nuestro país. Y platícame, ¿qué aprendiste de él? Porque lo conociste muy bien, yo creo que era su consentido, te decía el joven Murrieta. Así que platícame un poco de esa etapa, por favor. Pues aprendí de él la constancia, la disciplina, aprendí a desarrollar la intuición periodística, a desarrollar el olfato periodístico, a tener una disciplina en cuanto a el trabajo, a obligarme a que no se me escapara ninguna nota, aunque eso es prácticamente imposible porque siempre se escapa algo importante que por alguna razón no lo tienes en el radar o no alcanzas a darlo, o cometes el error de no decirlo a tiempo, porque la información pues se va quemando, va perdiendo vigencia. La vigencia de la noticia es más corta que nunca ahora, por cierto, no lo era tanto en aquella época, duraba un poco más la noticia antes de morir, pero pues todo eso, además de algunos modales o algunas formas de ser o algunas formas de hablar, incluso, porque creo que estoy muy hecho a la medida de mi padre y de Jacobo, que fue como un segundo padre en cierta forma,
o como un abuelo para mí en la última etapa de su carrera y como un amigo ya al final de su carrera. Entonces, bueno, todo eso, sí estoy muy hecho a la medida de Jacobo y me siento muy orgulloso de pertenecer a esa escuela y de provenir de un maestro de esa categoría. Muy bien, Heriberto. ¿Y en qué momento decidiste enfocarte al periodismo deportivo y no a otras disciplinas? ¿Fue desde que estabas, me decías, de niño viendo muchos deportes, aprendiendo deportes? ¿Fue ahí? O- Sí, yo creo que estaba ya muy definido, muy encaminado cuando empecé a escuchar las voces que me atraparon de los cronistas deportivos como Escopeta, Fernando Marcos, Sonia Alarcón, el Mago Septién, Pepe Alameda, Paco Malgesto, pero particularmente Ángel Fernández. Yo creo que él me marcó muchísimo, su voz metálica, su estilo inconfundible, su enorme creatividad, su forma de hablar, su forma de reforzar con cultura general sus dichos y sus apodos, los que impuso de una manera muy puntual, muy bien pensada. Entonces, creo que Ángel Fernández fue seguramente quien me marcó para decidir convertirme en cronista deportivo. Y el día que se presentó la oportunidad, pues yo ya tenía un bagaje como aficionado a distintos deportes que me permitió entrar con cierta idea a trabajar ya directamente frente a los micrófonos, primero en radio en el año 84 y luego ya en televisión en 1985. Bien. Y platícame, Heriberto, has cubierto 5 Copas del Mundo. Qué maravilla, qué envidia, la verdad. Y platícame, ¿cuál fue la justa que más te impactó en tu vida? ¿Algún mundial fue muy característico que te haya sembrado algo relevante en tu vida? Pues ahora mismo recuerdo el del 86, que fue mi primer mundial, que estaba yo muy verde todavía, pero muy animoso, muy intenso, muy ilusionado, con muchas ganas de disfrutar mi trabajo, muy emocionado por trabajar en lo que siempre había querido trabajar en mi vida. Y conduje el programa de resumen nocturno de televisión, de Televisa, con Enrique Borja, y fue un primer gran reto en mi carrera. Narré por televisión y por radio varios partidos en ese campeonato del mundo. Y luego recuerdo también, pues el más reciente que me ha tocado cubrir, porque no fui a Qatar, pero sí fui a Rusia, donde ya más consolidado, con más experiencia, con un estilo perfectamente definido. Tuve la oportunidad de trabajar con ESPN, empresa en la que llevo laborando 21 años, y fue una experiencia realmente muy padre, muy interesante el estar en Rusia transmitiendo programas, porque aunque ESPN no tiene los derechos de distintos eventos, pues sí podemos hacer distintos programas durante las justas olímpicas y mundialistas. Bien, Heriberto, y en estos campeonatos del mundo seguramente entrevistaste a grandes futbolistas. ¿Recuerdas alguno que te haya dejado huella, uno o dos recuerdos importantes de grandes futbolistas? Yo creo que particularmente Maradona, que tuve la oportunidad de entrevistarlo, yo creo que en unas 3 ocasiones, Mundial de 86, una con Enrique Borja, otra yo solo y una más yo en medio de varios reporteros que estábamos en torno suyo para poder captar las impresiones de Maradona. Entonces yo creo que particularmente creo que esas 3 entrevistas que le hice en un lapso de un mes fueron muy importantes en mi carrera y también tuve la fortuna de jugar fútbol con él 9 años después en Pachuca. Jugué fútbol con él y con Antonio Mohamed y con Cristian Trapazo, con Carlos Truco, con Alejandro Bocardo, con Guillermo Coppola, con el cantante Manuel Mijares y metí 3 goles a pases de Maradona. Entonces eso fue realmente algo extraordinario que se puede ver ahí en YouTube, cómo firmaba yo los pases que con la mano prácticamente me ponía Diego Armando Maradona. Oye, ¿y cómo era su personalidad, sobre todo en la cumbre de su carrera, que fue cuando lo entrevistaste y conociste? ¿Cómo lo describirías en ese momento? Fíjate que accesible, accesible, hasta cariñoso, incluso, aunque creo que después le disgustó una caricatura que se publicó en una revista que yo dirigía, una caricatura donde aparece muy gordo, pasado de peso,
con una camiseta que le llegaba hasta el ombligo, una caricatura muy bien hecha por Luis Carreño, pero quizá con un toque de ironía que creo recordar que no le gustó. Y ya nunca lo volví a ver, pero el recuerdo que tengo de él es muy agradable por aquella tarde en que jugué fútbol con él y lo cariñoso que se portó conmigo y el gesto que tuvo conmigo también de conseguir un helicóptero para viajar de Pachuca a la Ciudad de México y poder yo entrevistarlo en el noticiero de 24 horas esa misma noche que jugamos fútbol con Jacobo Saludowski. Así que fueron 4 veces las que entrevisté a Maradona, muchas más a Pelé, pero creo que me dejó más marcado Maradona porque Pelé era un hombre políticamente correcto que casi no se comprometía con sus respuestas, no obstante que fue un jugador genial, extraordinario, pero creo que me marcó más Maradona en ese sentido. Pues qué gran oportunidad tuviste ahí de conocerlo, Heriberto. Y ahora pasemos a las Olimpiadas, que son justas, que hay un sinnúmero de actividades llevándose a cabo, varias disciplinas. ¿Y cómo es tu trabajo tras bambalinas? Es decir, para sacar una nota, sé que hay muchísimas horas detrás. Entonces, ¿cómo trabaja un periodista en unas Olimpiadas? Es muy demandante, es muy cansado. Yo no me considero, ni he sido, ni quiero ser un todólogo y hablar de todos los deportes con conocimiento de causa. Sí trata uno, obviamente, pues de conocer lo más que se pueda, de estar empapado de la información, pero en la gimnasia, por ejemplo, siempre tuve a mi lado a una experta, o en los clavados siempre tuve a mi lado un experto, o en la natación siempre tuve a mi lado a un experto, porque yo creo que sonaría raro y sonaría poco creíble que yo me pusiera a hablar con total autoridad de deportes a los que quizá no conozco a profundidad. O sea, conozco lo suficiente como para narrar y para conducir, pero quizá no tanto para profundizar o editorializar o analizar a fondo. Entonces yo nunca me he creído ni he querido ser un todólogo. Pero sí son jornadas extenuantes, eternas, interminables, con pocas horas de sueño, con colapsos nerviosos que me hacían ir al hospital, y de eso se acuerda muy bien Toño de Valdés, pero realmente experiencias muy enriquecedoras y aparte he podido narrar inauguraciones de Juegos Olímpicos, clausuras de Juegos Olímpicos, y eso pues es desde luego un timbre de orgullo en mi carrera. Clausuras de Juegos Olímpicos también, no sé si lo mencioné, clausuras de campeonatos mundiales, y yo creo que eso permite también mostrar el lado de cultura general y de preparación de otros temas que creo que cualquier profesional del micrófono debe tener. ¿Y cómo te preparas para esos momentos? Seguramente estudias y lees mucho, pero algo en especial para llegar a esos momentos de, por ejemplo, cubrir las finales o la clausura de unas Olimpiadas. ¿Tienes alguna labor especial que debes hacer para esa función? Pues es leer, estudiar, estar muy atento a lo que está pasando, no caer en la verborrea, no atiborrar de palabras, no ensuciar la transmisión con demasiado rollo, sino más bien con cosas muy puntuales, muy concretas, analíticas, inteligentes en la medida de lo posible. Entonces yo creo que esos toques le dan un sabor especial a la transmisión y creo que eso hay que hacerlo acorde a lo que yo pude ver y escuchar de los grandes maestros del periodismo con los que tuve la oportunidad de trabajar. Bien, y ahora has cubierto también muchas peleas de box. A mí me encanta ese deporte, lo practiqué 2 años muy en serio y pues es muy emocionante. ¿Recuerdas alguna pelea así que te haya simbrado? Sí, fíjate que no han sido tantas, Andrés, pero sí recuerdo la de Pernell Whitaker contra Chávez, por ejemplo. Creo que me tocó ver otra de Chávez con la Suma Nelson. Si no mal recuerdo, si era Suma Nelson, pues creo que sí. Y pues son peleas, a mí también me gusta mucho el box, me encanta el box. No soy un experto, pero mi papá me llevaba desde niño a la Arena Coliseo, entonces siempre me gustó el box muchísimo, lo sigo disfrutando muchísimo, me encanta. No conozco a profundidad tampoco, sería pretencioso de mi parte decir que sí, pero son coberturas también muy interesantes que nos hacen crecer periodísticamente. ¿Y cómo puedes mantener tu objetividad cuando estás narrando una pelea? Porque, insisto, son muy emocionantes y mantener la ecuanimidad y la objetividad pues, requiere de talento. ¿Cómo lo haces tú?
Pues sí, es muy importante ser objetivo en esta profesión. Me queda clarísimo que hay que ser objetivo. Yo creo que un periodista tiene que ser lo más objetivo posible, tener credibilidad en ese sentido. La gente está viendo lo que uno está reseñando, entonces uno no puede mentir. Aunque tiene su parte subjetiva el box, pues creo que pues hay que tener muy clara la conciencia, y eso se trae ya dentro de ti, de ser lo más equilibrado, lo más justo posible. Yo no me iría a dormir tranquilo si dijera alguna cosa en la que no creo. Creo que tener una gran responsabilidad moral y ética cuando se tiene un micrófono. Así es. Y en las peleas de box dicen algunos que los boxeadores están obligados por parte de los patrocinadores a aguantar algunos rounds, a estar así un poquito en rounds de reconocimiento para cumplir los tiempos de los patrocinadores. ¿Tú crees que sí hay algo de eso o se van con todo desde el inicio? No, yo creo que sí hay administración del tiempo y de los ataques y de las ofensivas y de las carretadas de golpes y de las combinaciones de golpes. Yo creo que sí, ciertamente debe haber un control, una medida, una especulación. Y luego también, claro, que ha habido tongos y ha habido trampas en el deporte, en el boxeo particularmente. Yo no conozco tan a fondo el mundo del box, pero sí, podría asegurar, estoy completamente seguro por la parte periodística, no tan de especialista de boxeo que no soy, en que hay ese tipo de situaciones que se presentan desde luego en el box y lamentablemente también en otros deportes. Pero creo también en la transparencia del deporte y creo que está muy por encima de la corrupción o de la suciedad que puede haber en un momento dado en los deportes. Ok. Gracias ahí por ese comentario tan honesto. Y seguramente has tenido momentos de gran dificultad para cubrir eventos, ya sea por cuestiones logísticas, técnicas, en fin, hay que ir superando muchas adversidades. ¿Recuerdas alguno en particular que digas, casi no salimos al aire y tuve que desarrollar o de alguna forma moverme con todas mis capacidades para poder superar ese problema? Sí, claro, muchas veces, porque sobre todo en los Juegos Olímpicos, casi siempre entro, creo yo, que seguro a una transmisión de toros o de deportes varios, o de fútbol, o de radio, de televisión. Creo que en general entro con seguridad, pero, pero lo que a mí más me ha afectado es el cansancio físico, Mm, como que yo necesito dormir un cierto número de horas para sentirme fresco y competitivo y competente y alerta. A mí en otros tiempos, en ESPN se dosifica más el trabajo, pero en Televisa en esos años era trabajo a destajo, a granel, en horarios muy pesados. Éramos menos comentaristas también, si no mal recuerdo, y eso hacía que nos distribuyéramos el trabajo en pocas personas. Y en Mundial de Italia, por ejemplo, tener que dormir muy poquitas horas y levantarme muy temprano al día siguiente. Y eso a mí me acaba gastando mucho. Ya pasaron muchos años de ello, pero creo que sí, llegué a colapsar, a reventar, a sentirme, desmayarme, literalmente, por no poder continuar y no tener la fortaleza física o el aguante o la capacidad de no dormir como para poder afrontar misiones periodísticas tan demandantes como las que, desde luego, viví con mucha intensidad, con mucha emoción y que fueron de mucho aprendizaje para mí en aquellos años en Televisa. sí, el famoso burnout. ¿Y tú practicas algún deporte de alguna forma para que te dé un poquito de condición y fuerza para soportar esas jornadas tan intensas? Y yo diría que además de soportar esas jornadas intensas para tener un conocimiento de lo que habla uno, ¿no? Mm. Claro, he hecho muchos deportes, he jugado fútbol, béisbol, tenis, pádel, natación, he hecho pesas, aunque no parezca, he hecho esquí en agua, esquí en nieve, sí, he practicado muchos deportes, tenis de mesa, toda mi vida he practicado deportes. Ah, ok, un gran deportista, no sabía. Mira, muy bien. Sí, 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 siempre, siempre. He bajado mi actividad, cumplí 60 años el 20 de septiembre y lo cual no quiere decir que no haya que hacer deporte, al contrario, hay que hacer más deporte, pero la verdad es que he dejado de hacer tanto deporte como hacía antes y sí, me ha encantado, sobre todo el fútbol, el pádel, eso me ha gustado más que el esquí en agua y en nieve, me encanta también.
Ah, pues felicidades atrasadas por esos 60 años, que sean muchos más, Gracias. Heriberto. Y hablabas de los valores, de la objetividad. ¿Qué valores adicionales crees que todo periodista, sin importar que sea deportivo, debe mantener para ser un gran comunicador? Pues yo creo que la responsabilidad, la ética, la disciplina, el respeto. Para mí es muy importante respetar al opinar. La opinión puede ser dura, puede ser directa, puede no gustar, pero si es respetuosa, entonces yo creo que tiene una validez y tiene una fuerza y un soporte. Es decir, el día que te encuentras al personaje del que hablaste en la televisión, tienes que ser capaz de sostener en su cara lo que dijiste en la televisión. Ujú. Y eso se logra a través del respeto y no de la burla. Entonces, creo que esa es la fórmula y me ha tocado pocas veces porque por lo general creo que tengo una buena imagen, creo yo, tener una buena imagen. Habrá gente que diga lo contrario, pero creo que a través de la crítica argumentada, fundamentada y respetuosa, se puede dar más solidez a los dichos en los programas de televisión. Muy bien. Y Heriberto, ¿qué prácticas o rituales, hábitos has desarrollado prácticamente en tu vida que te han permitido mantenerte vigente prácticamente hasta el día de hoy en el mundo periodístico? Pues más que rituales, o el ritual podría ser pues el estar enterado de la información en todo momento, que es lo que le digo a mis alumnos de periodismo deportivo. Hay que estar enterados en todo momento porque puede ser que se caiga la señal y uno tenga que improvisar y recordar cosas y sacar adelante la transmisión, o si un entrevistado cancela en el último momento y metemos a otra persona, tenemos que estar preparados para entrevistar a esa persona que no estaba preparada o que no sabíamos que íbamos a entrevistar minutos antes. O sea, yo creo que uno tiene que estar empapado, más no empachado de información en todo momento. Y pues ese sería el ritual diario de estar en contacto con la información, de leer los portales, los periódicos, de que no se te escape nada, de estar enterado lo más posible. Y ahora pues es imperdonable no estar enterado. Con tantas formas de enterarse en el teléfono, pues sería un pecado mortal no estar lo suficientemente enterado. Sí, y Heriberto, has recibido un sinnúmero de reconocimientos. ¿Cuál para ti es alguno muy significativo que realmente te haga sentirte orgulloso del trabajo que para mí es excelente que haces? Muchas gracias, Andrés. Pues tengo muchos reconocimientos, sí, montones de diplomas, reconocimientos, placas, eh, pues objetos. Yo creo que el más importante puede ser el Emmy, que es un premio importante en Estados Unidos a la mejor conducción de un programa en español de deportes, de fútbol picante, premio que también han recibido otros compañeros. No me voy a parar el cuello diciendo que soy el único. Otros compañeros también lo han recibido, pero creo que el Emmy es un premio importante que sí te da un prestigio, que te apuntala como un comentarista reconocido con tu propio estilo, porque yo digo que soy un cronista de nicho. Yo no soy un cronista como los demás. Me considero un cronista con ciertas particularidades que siento que sí me hacen diferente a los demás comentaristas, y en ese sentido, pues no soy ni el más popular, ni el más gritón, ni el más escandaloso, ni el de más rating, sino Mm. que soy de un cierto nicho muy particular. Sí, justamente te quería preguntar sobre eso porque yo pensé que le llegabas a todos los segmentos del mercado, por así decir, o todas las generaciones, porque tienes un lenguaje fino, una gran pasión. Me parece que hablas de maravilla y entonces al escucharte ahora parece que no, ¿verdad? Tienes un segmento. ¿Cuál sería ese nicho? ¿Cómo lo describirías? ¿Con el que más haces empatía? Pues sí, yo diría que el de un vocabulario amplio, no quiero decir que sofisticado, no me gusta la sofisticación. No me gusta hablar de banalidades o frivolidades o superficialidades. Me gusta tratar de ser elocuente, utilizar las palabras correctas, mirar a los compañeros cuando los estoy
escuchando, mirar directamente a los ojos a quien está hablando, me parece que es una señal de educación y de respeto y de que les estoy prestando atención. No me gusta estar pajareando, viendo al techo, o viendo mi teléfono o viendo el iPad cuando otro está hablando. Me gusta, no me gusta pelearme, no me gusta rebatir a lo tonto, no me gusta escandalizar, soy muy controlado, soy muy prudente, pero puedo diferir respetuosamente de un compañero. Entonces, pues yo diría que ese es mi estilo, me proyecta mucho mi forma de ser en la vida real, lo que se ve en la televisión. Y yo creo que además tienes una vocación docente, Heriberto, porque cuentas la historia en muchas ocasiones de las diferentes disciplinas, eh, promueves la cultura deportiva y tú crees que eso lo haces intencionalmente, es decir, es parte de tu misión como comunicador el crear una cultura deportiva en la sociedad en general, no solamente en México. Es una buena pregunta. Yo creo que sí, sí, uno crea una cultura deportiva y por lo mismo, pero sobre todo una cultura ética periodística, yo creo, ¿no? El verificar la información, el saber qué preguntar, el saber cómo retomar la pregunta o la respuesta, quiero decir, para hacer otra pregunta, el tener un alto sentido de la responsabilidad de usar un micrófono. Yo creo que desde el micrófono y desde los medios de comunicación se puede exacerbar el ánimo, se puede disparar la pasión malentendida en un partido de fútbol. Yo creo que si hay una responsabilidad, entonces, pues ahí tiene uno que ser muy cauto y muy cuidadoso de las palabras que se utilizan y de no disparar una pasión malentendida o incluso provocar la violencia. Entonces yo creo que sí hay un alto nivel de responsabilidad que tenemos quienes estamos con un micrófono. Sí, toda la razón. Y ahora has participado como comunicador prácticamente en todos los medios, en televisión, radio, en revistas, periódicos, en medios electrónicos. ¿Cuál te gusta más? ¿Tienes alguno preferido? Bueno, me gusta mucho la radio. Suele decirse que la radio es lo más bonito, lo más divertido, porque es más libre, porque te permite improvisar, pero me gusta mucho la televisión. Yo diría que me gusta la televisión, me gusta lo que me permite proyectar la televisión, el alcance de la televisión, el combinar imagen con sonido, el respaldar con imágenes lo que uno está diciendo, o mejor dicho, eh, uno ser el respaldo de las imágenes, apuntalar las imágenes, sobrellevar las imágenes sin ser demasiado descriptivo. Entonces me gusta mucho eso, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho escribir, me gusta publicar libros, he publicado varios. Entonces creo que he recorrido todos los ángulos del periodismo, ¿no? La narración, la conducción, el guionismo, el hacer reportajes, notas, crónicas, ensayos, documentales, conducciones, narraciones en vivo. Creo que todo lo he abarcado, todo lo que tiene que ver con la conducción o con el periodismo, la escritura, columnas, jefaturas de secciones deportivas en periódicos, libros, libros digitales. Creo que lo he abarcado todo, gracias a Dios, en estos 40 años en el periodismo. Sí, no, hombre, felicidades por ese historial. ¿Y tú crees que alguno de los Gracias. medios que mencionaste tiene más impacto en el receptor? Es decir, que mueva más emociones, que te hayas dado cuenta con tu experiencia, que digas, este es el que más le llega al corazón de la gente. Yo creo que claramente la televisión es más fuerte y más penetrante y con más repercusión que cualquier otro medio. La radio lo fue en su momento, ahora yo creo que claramente es la televisión o ahora también las redes sociales, lo que uno puede publicar ahí tiene una repercusión enorme, que ahí volvemos a lo mismo, trato de no publicar frivolidades de que fui a comer, a dónde fui a comer o con quién fui a comer o eh, ser demasiado culto a la personalidad o preguntar tonterías. ¿Qué me recomienda comer hoy? Esas estupideces, pues prefiero no preguntarlas y mejor decidir yo qué quiero comer, ¿no? Esas cosas, o utilizar las redes sociales para victimizarme, o si perdió la selección mexicana, ponerme a llorar frente a la cámara, Ujú. me parece absolutamente cursi y ridículo, y jamás lo haría. Y si me pesa que gane
o que pierda la selección, si me pesa que pierde, pues no me voy a poner a llorar en una cámara, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas de exhibicionismo, que eso es Instagram, por ejemplo, que yo me gusta mucho Instagram, pero trato de no ser un exhibicionista, sino más bien de poner una historia que deje alguna huella, aunque claro que finalmente también es un culto y una egoteca, o sea, me queda claro que sí lo es, pero trato de usarlo de otra manera la foto que pongo en Instagram me permite escribir un texto abajo y pensarle, ¿no? Pero repruebo totalmente el exhibicionismo abrumador, descomunal, aplastante que hay en Instagram, incluyendo a los comentaristas deportivos. Muy bien, Heriberto. Y dime, para cerrar la entrevista, ¿qué consejo le darías a nuestra audiencia para que puedan mejorar su desempeño sin importar la actividad a la que se dediquen, ya sea profesional o personal? Pues ser profesionales, tomarse muy en serio el trabajo, de preferencia si se puede encontrar un trabajo de algo que les guste, que eso no siempre pasa, que la vocación vaya acompañada del gusto sí, que el trabajo vaya acompañado de tu vocación, pues eso es el mundo ideal. El tomárselo en serio, el ser disciplinados, el hacer las cosas muy bien, el no dejar las cosas a la mitad, como lo hacemos mucho en México, el no dejar cabos sueltos, el hacer las cosas realmente bien, el no buscar el ahí se va, sino que creo que eso es importante en cualquier disciplina, en cualquier actividad. Muy bien, Heriberto, pues ha sido un privilegio tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias. Sé que eres una persona muy ocupada y este tiempo que nos has dado ha sido muy valioso. ¿Algo que quieras agregar? Nada, Andrés, agradecerte, me sentí muy a gusto, dije cosas que no había dicho en otras entrevistas y eso fue gracias a tus preguntas, así que muy amable y un saludo para todos los que están viendo o terminando de ver esta entrevista. Perfecto, Heriberto, pues muchísimas gracias. Amigos, terminamos este episodio. Me parece que fue extraordinario, mucho que aprender aquí de la entrevista con Heriberto. Nos vemos el próximo martes en Top Performers con Andrés Pérez. Saludos.